En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Hola a todos y todas, muy buenos días. Soy Emanuel Upegui, de nuevo del equipo de la Fundación Gabo. Y en nombre de esta quiero darle la más cordial bienvenida a los ciclos de seminarios Periodismo en el Frente, la complejidad de contar la invasión rusa-Ucrania, una actividad realizada con el apoyo de Open Society Foundations. Hoy, en esta tercera y última sesión titulada Futuros Posibles, Rusia, Ucrania y su impacto global y en América Latina, nos acompañan Catalina Gómez Ángel, Alexander Slivchuk y Carlos Patiño. Catalina es periodista, trabaja en Oriente Medio como corresponsal desde el 2007. Después de trabajar en el periódico El Tiempo y la revista Semana de Colombia, se trasladó a Irán, desde donde ha cubierto conflictos y movimientos sociales en diferentes países de la región, incluidos Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán, por supuesto, Irán, donde es una de las pocas periodistas occidentales acreditadas. Alexander es el coordinador del programa de cooperación con España y Latinoamérica del Centro de Diálogo Transatlántico, un laboratorio de ideas ucraniano. Desarrolla programas de cooperación con distintos países, entre otras actividades. Y Carlos es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, adscrito al Instituto de Estudios Urbanos y vinculado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Es autor de varios libros, incluido Guerra en Ucrania del año 2022. Ellos conversarán sobre cómo las dinámicas cambiantes de la invasión complican prever su desenlace. La dinámica del seminario será la siguiente. Catalina, Alexander y Carlos tendrán una conversación de aproximadamente 40 minutos. Luego de eso abriremos un espacio para responder las preguntas que ustedes envíen a través de la casilla de preguntas y respuestas. Así que, no siendo más, les doy la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Catalina, te cedo la palabra. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias también en la introducción, Emanuel, porque se preguntarán por qué estoy yo aquí. Hablábamos de mi cubrimiento en Oriente Medio, pero también he cubierto la invasión a gran escala de Ucrania, de Rusia en Ucrania desde el comienzo, desde el febrero de 2022, así que y en este momento estoy en Kiev, desde donde les hablo y también creo que aquí está Alexander. Así que vamos a empezar con Carlos y Alexander, dándole las gracias por estar con nosotros y hablando de algo que obviamente va a cambiar la dinámica de lo que está pasando en esta invasión, especialmente aquí en Ucrania actualmente al día de hoy, y es la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando hasta hace 8 días y qué puede pasar a partir de ahora? Y voy a empezar con Alexander y cuáles son las implicaciones de este cambio de gobierno en Washington. Gracias, Catalina, por introducción. Es un placer de verdad participar en esta oportunidad. Eh, ya sabemos que es una pregunta muy clave de lo que nos preguntan desde el final de las elecciones. El cambio de poder en Estados Unidos es, eh, me parece, uno de los más importantes durante toda la invasión de Rusia a Ucrania.
Francamente, decir en Ucrania no tenemos algunas opiniones de colapso. Al revés, muchos stakeholders y colegas en Ucrania tienen un optimismo moderado respecto a la victoria de Donald Trump, porque ahora mismo tenemos que elegir entre dos visiones de esta guerra. Tenemos que entender que la retórica de Donald Trump antes de ser reelegido fue una retórica preelectoral. No tenemos que juzgarle por muchas declaraciones que él hizo. En práctica todavía no está nada previsto, todo depende del equipo y tenemos que reconocer y admitir que el equipo de Donald Trump y el mismo es poco conocen la causa ucraniana como es. Lo que sí Ucrania tiene que hacer es comunicar y explicar mejor lo que está pasando en Ucrania actualmente. Con la administración del Partido Demócrata, en mi opinión, tuvimos una estagnación de esta guerra y la ayuda armamentística que llegaba bastante lento. Con Donald Trump es una lotería que nos puede pasar mm, bastante positivo y puede pasar al revés. De este momento depende de las actividades de la diplomacia ucraniana y del gobierno que tienen que comunicar muy bien y contar con cada posibilidad de comunicación con Estados Unidos. También hablando más en el tema económico, Estados Unidos y grandes empresas armamentísticas ya reciben contratos sobre ayuda armamentística para Ucrania. Eso no puede parar en 24 horas. Yo estoy seguro que Donald Trump, como un buen empresario, lo entiende también. Sí, esto suena muy raro hablando de esto, pero Estados Unidos sí, los empresarios estadounidenses reciben sus contratos que necesitan. Por eso, ayuda armamentística es un interés de mucha gente en Estados Unidos y en Ucrania estamos convencidos que la ayuda armamentística que llega desde Estados Unidos no es tan grande y costosa que se pro- a veces que se promueve a través de los medios de comunicación. Carlos, por favor, cuéntanos tu opinión, cómo lo ves desde el otro lado del mundo, desde Latinoamérica. Pues en líneas generales coincido, bueno, primero muchas gracias a la Fundación Gao, a ti, a Catalina, a Alexander. Yo coincido en líneas generales con lo que ha dicho Alexander. Yo, sin embargo, quisiera ir un poco más allá y señalar que creo que aquí hay una duda muy importante y es si Donald Trump en efecto coincido en que no está aún en ejercicio, pero el debate mismo empieza a marcar, digamos, una dinámica a mi manera de ver preocupante, porque lo que me pregunto es si Donald Trump y su equipo van a tratar de resolver el conflicto en Ucrania y además en la relación con los otros conflictos paso a paso o van a tener una perspectiva estratégica de carácter global. Y lo digo porque es que la entrada de las tropas norcoreanas en conflicto del lado de Ucrania, de Rusia, la capacidad de lo que ya se ha registrado en los medios internacionales de que ya ha habido combates entre norcoreanos y ucranianos en la zona de Kursk, o que incluso, como decía una agencia de inteligencia norteamericana la semana pasada, que hay movimientos de norcoreanos hacia la zona del Donbass. Y además lo que ya se conoce de provisión de municiones, armamentos de parte de Corea, pero también de Irán. Y lo que tenemos claro es que hay una especie de alianza ya conformada. Algunos autores le han denominado una especie de entente autocrática entre Rusia, Corea del Norte, China e Irán. Y obviamente esto tiene una determinación clara frente a cómo el gobierno de Trump concebirá o no la perspectiva de qué es lo que se puede resolver o qué es lo que se puede negociar. Y creo que en este caso, en principio, y tal y como lo ha dicho J.D. Vance, generar una negociación directamente de Donald Trump y Vladimir Putin, sin tener en cuenta Ucrania y pasando por encima de Volodymyr Zelensky, primero se convierte en una negociación de carácter imperial.
que termina favoreciendo a Rusia de manera directa, pero que además pone en plano digamos, de peligro. Aquí quiero recordar al ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, pone en pie de guerra a una parte de Europa muy fuerte frente a Rusia y con una serie de implicaciones globales pues realmente muy claras. El asunto es que pareciera ser que en una concepción primero muy elemental y bastante ingenua en cierta manera del equipo de Trump, pretender negociar el conflicto de Ucrania como si no tuviera otras ramificaciones o otras implicaciones globales, pues realmente no tiene mucho sentido. Y creo que allí pues esto requiere un debate estratégico mucho más fuerte. Ahora, esto ponen aprietos, por ejemplo, en el caso de América Latina, intentos de propuestas de paz como las de Brasil, porque las dejan entredicho, obviamente, frente a la acción directa que pueda ejecutar Donald Trump y obviamente genera una radicalización mucho más allá de este asunto. Pareciera ser que si finalmente eliminado al Departamento de Estado es Marco Rubio, su interés va a estar mucho más en la guerra comercial y la confrontación con China, pensando que la guerra en Ucrania se puede cerrar rápidamente. Y aquí quiero recordar que lo que algunas veces son conflictos que no son el conflicto principal, como el conflicto de los Balcanes en la Primera Guerra Mundial o la invasión a los sudetes checos en la Segunda Guerra Mundial, en este caso Ucrania juega el papel de disparador y obviamente habría que decir y habría que recordar que, por ejemplo, la guerra de Corea hoy pasa por Ucrania, lo mismo que gran parte del conflicto de Medio Oriente o que las tensiones de China y Taiwán pasan obviamente por Ucrania y esto pues implica obviamente una tensión muy directa, de forma tal que lo que en últimas estoy diciendo es, hay dos maneras de enfocar este asunto, o conflicto por conflicto, cosa que es equivocada, o darse cuenta de que hay un panorama estratégico global mucho más complejo. Y creo que el gobierno de Trump muy posiblemente se decante por la primera perspectiva en su afán de tener una guerra comercial con China. Antes de seguir, porque quiero analizar tanto los aspectos internos como externos en los cuales nos encontramos hoy en día y cómo se puede proyectar, volviendo al tema del papel que puedan jugar esas propuestas, por ejemplo, que juega la propuesta de paz del presidente Lula de Brasil, que se hablaba en cierta manera que el presidente Volodymyr Zelensky empezaba a integrarla en ese llamado Plan de la Victoria y de caras a una posible cumbre de la paz, Alexander, quiero preguntarle qué pasa con ese Plan de la Victoria, con esa cumbre que posiblemente se iba a dar, ese encuentro también para llegar a la paz en Ucrania, que ya se realizó el primero durante la primavera en Suiza. ¿En qué nos encontramos y cómo afecta todos esos planes al día de hoy en este país? También una pregunta bastante compleja, pero en el plan de paz, primero nos preguntan cuál es el objetivo de Ucrania. No somos ingenuos, entendemos que la fórmula de paz del presidente Zelensky no está aceptada por muchos países por diferentes razones. Pero igual que Ucrania tiene que ser país que habla sobre iniciativas de paz, o sea, iniciativa tiene que salir desde Kiev, sí o sí. Esto era el objetivo de la primera cumbre de paz. El objetivo clave de la segunda cumbre de paz, que todavía no sabemos cuándo va a pasar y dónde va a pasar, es para que vengan representantes de Rusia. No hace falta para que venga el mismo Putin, porque él no va a venir, pero Rusia tiene que estar ahí y recibir, como lo ven en Kiev, la visión de Ucrania y el plan, una roadmap de Ucrania, o sea, y de los aliados occidentales, cómo podemos resolver esta guerra. Rusia lo rechazó. Rusia todavía está en visión que se puede promover otros planes como chino-brasileño, que tampoco va a ser recibido por aliados europeos y por Ucrania, porque no reconoce integridad territorial de Ucrania. Esto significa que nunca va a ser reconocido. Y estamos ahora en una vía muerta porque una, una pelea en dos planes, uno que tiene sentido, el plan de Ucrania, y otro que está más promovido por China que por mismo
mismo en Brasil. Rusia lo ve como un plan alternativo, pero está claro que este plan está diseñado en Moscú y solamente promovido por sus aliados en China y en Brasil. Pero volviendo a la primera parte de su pregunta, en qué estamos, el plan de la victoria del presidente Zelensky también. Hay diferentes escenarios que en Ucrania ahora están también en cuenta. Primero es escenario de Alemania Occidental, para que Ucrania entra a la OTAN con parte del territorio controlado por el gobierno en Kiev. Lo que hizo el gobierno alemán durante la Guerra Fría. Este, este escenario ya está en comunicación con aliados de manera formal e informal. En Ucrania hay analistas que piensan que esto podría ser una solución, una garantía de paz. Este plan también tiene sentido a existir. Lo que sí Ucrania necesita primero es una garantía de paz. Cualquier acuerdo de alto el fuego con Rusia sin garantía de paz no tendrá ningún sentido. Va a ser solamente una pausa operativa que Ucrania reciben, entienden muy bien. Solamente única posibilidad de tener tranquilidad y paz en Ucrania a largo plazo es membresía en la OTAN. Sale primera pregunta, ¿qué hacer con territorio ocupado? Y la primera respuesta es buscar una solución como Alemania Occidental. Hay mucha lobby en el occidente, muchos países que no lo van a aceptar porque esto significa posible confrontación con Rusia. También hay opiniones que Ucrania tiene que modificar su posible acuerdo de membresía en la OTAN y, digamos, modificar el artículo 5 para que no molestar muchos aliados en la Unión Europea que no quieren para que Ucrania participe. O sea, buscar algún compromiso con Hungría, por ejemplo, o con Eslovaquia, o con algún país anti-OTAN, que está miembro de la OTAN. Es complicado. El plan de la victoria es más un conjunto de iniciativas a largo plazo. El equipo de Zelensky quería expresar que esta guerra no es solo nuestro problema, pero es un problema internacional del occidente como tal. Lo que sí Ucrania necesita y lo que tuvo Israel en su tiempo es una asistencia armamentística a largo plazo, unas decisiones más prudentes como, por ejemplo, defensa antiaérea occidental en Ucrania, armamento para Ucrania, entrenamiento para Ucrania, o sea, una integración cualitativa de Ucrania en defensa europea, por lo menos, para que Ucrania se siente como una aliada más y también protegida por este armamento y por esta cooperación que vamos a recibir. También Ucrania lo que sí puede proponer es, ya que se habla sobre esto, es participación de las tropas ucranianas en el futuro en algunas operaciones con las tropas de la OTAN, en algunas operaciones dentro de la Unión Europea, etcétera, etcétera. O sea, hacer algún tipo de intercambio como dos socios. Porque en Ucrania también entienden que la membresía de nosotros en la OTAN para muchos es una línea roja. Para Joe Biden era una línea roja, sí o sí. Para Donald Trump no sabemos. Por eso se busca alguna alternativa y el plan de victoria era una de las alternativas, cómo describir a los aliados cómo nosotros vemos un futuro de esta cooperación. No se trata sobre una victoria como tuvimos en la Segunda Guerra Mundial cuando la tropa desfilaba por la capital. No, es otra época. Y lo que sí Ucrania intenta comunicar con los aliados como nosotros lo vemos en el futuro, no como nos quieren dictar, pero qué visión tiene Ucrania en cooperación con potencias occidentales. Carlos, la llegada de Donald Trump obviamente pone a este país en una situación de incertidumbre, pero también la pone en Europa, la pone en América Latina y es importante. Aquí estuvo Josep Borrell, que es el máximo representante diplomático de la Unión Europea, este fin de semana. Era la última visita que hacía Borrell
ha hecho 5 desde que comenzó esta invasión. Él ya termina su puesto ahora a comienzos de diciembre, pero decía básicamente que lo máximo que le puede ofrecer la Unión Europea a Ucrania en este momento es ese camino y seguir impulsando ese camino para que Ucrania haga parte de la Unión Europea. ¿Cómo ves tú ese proceso? ¿Cómo ves que Ucrania va a ser como ese detonante que haga acelerar esa unión, esa integración aún más de la Unión Europea, ya no solamente hacia Ucrania, sino entre ellos, de vista a este gobierno de Trump? Eh, Catalina, esa es una pregunta muy realmente muy compleja porque aquí hay una situación muy difícil de asumir y es que ya, hay que recordar que cuando la guerra se abre hay dos fenómenos muy importantes en Europa. Hay un fuerte discurso y una fuerte percepción, y esto lo había de alguna manera reflejado, por ejemplo, los trabajos de Margaret Macmillan, diciendo que en Europa no habría una gran guerra de nuevo, que las guerras sucedían en países, que digamos, países inestables, países que no podían resolver sus propios conflictos y que era un problema característico o de África subsahariana o de América Latina o de Asia del Sur. Y que en este contexto Europa estaría un poco, digamos, inmunizada o aparte de cualquier posibilidad de guerra y que volviera a reaparecer la guerra. Esto además coincide con un momento político, social, cultural muy importante que uno puede definir como un momento posheroico, postnacional, incluso postbélico, y sin embargo la guerra está ahí. Y esto ha llevado a un debate realmente muy intenso en muchos países de Europa, empezando por Polonia, que ve a Rusia realmente como un enemigo muy fuerte y muy serio, pero también más allá de incluso los países bálticos. Y aquí quiero recordar el papel que han tenido Finlandia y Suecia al derribar o al tumbar la política de neutralidad que habían tenido desde la Segunda Guerra Mundial, de todo el periodo soviético y el periodo postsoviético, el periodo ruso, y que aceleraron su integración dentro del marco de la OTAN. En este contexto, ha habido un debate realmente muy serio en Alemania, en Francia, incluso en Italia, sobre procesos de reestructuración de seguridad, sobre concepción estratégica, sobre que incluso cómo reiniciar una especie de proceso de actualización de su capacidad de producción armamentística y militar. Y obviamente los resultados han sido bastante insatisfactorios a lo largo de estos 2 años y medio de la guerra en Ucrania, porque si Estados Unidos se retira del apoyo directo a Ucrania, que es una de las grandes posibilidades que aparezca y sería el arma con la que Donald Trump buscaría doblegar el ánimo de Ucrania para obligarlo a firmar un acuerdo que en últimas termine favoreciendo la perspectiva rusa. Realmente los europeos no tienen cómo reemplazar al día de hoy la capacidad y el apoyo militar y económico y político que tiene los Estados Unidos. Esto trae pues un efecto realmente muy serio, y es que a Europa le toca tomar una decisión estratégica de fondo de convertir a la Unión Europea no solo en una especie de instancia intergubernamental, como algunos la han definido como una especie de federalismo internacional en el cual se afilian y tienen unas cuotas y unas posibilidades de oponerse, y creo que Víctor Orbán es quizás el mayor representante de esa posibilidad de establecer mecanismos de alguna forma de sabotear, de no seguir la línea en general que se suele tomar en consenso en la Unión Europea. Y esto incluso también lleva al Reino Unido y el fracaso de lo que fue el Brexit. Y en este contexto, pues obviamente aquí hay una pregunta de fondo, y es si Europa será capaz de volverse a poner en pie sobre, de alguna manera, ese estado de confort que había estado después de la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra, hasta el inicio de esta guerra en Ucrania, y si será capaz de responder. Personalmente creo, soy pesimista, creo que no hay la voluntad suficiente entre los líderes europeos, no hay líderes con capacidad de ascendencia realmente muy seria. Emmanuel Macron ha gastado su capital político de manera muy rápida y no ha logrado trascender el resto de Europa, y Alemania acaba de entrar en una crisis política de fondo realmente muy seria, que es esta crisis política que lleva a la salida de Olaf Scholz, y habría que recordar que Scholz no logró tener la estatura de Angela Merkel
para influir sobre las políticas europeas. Más allá de esto, Giorgia Meloni es un intento, por fin, de cierta estabilidad en Italia, en una Italia que desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial ha estado caracterizada por un permanente cambio de gobiernos y de poca estabilidad, y de ahí para allá no hay, digamos, un debate realmente muy serio. Sin embargo, mi sospecha es que pareciera ser que los niveles estratégicos europeos sí empiezan a asumir muy seriamente el papel de guerra, la guerra en Ucrania, la reificación de la amenaza rusa. Y creo que, juzgando por documentos gubernamentales de los diversos estados, creo que Europa se está jugando por una visión mucho más estratégica del entramado global de conflictos actual. Y en esa medida creo que el reto es muy grande. Sin embargo, creo que no estoy viendo a los líderes políticos caminar hacia una unión mucho más fuerte y a una respuesta mucho más directa a Ucrania. Déjeme aquí subrayar, Catalina, algo, y Alexander, que creo que es importante, es que si el acuerdo de paz termina siendo una especie de fracaso o armisticio o derrota de Ucrania y victoria de Rusia, va a tener implicaciones de corto, mediano y largo plazo de cara a Europa, pero también al Medio Oriente y Asia Pacífico. Ahora volvemos al tema, pero yo quiero hablar de América Latina con Alexander, porque en conversaciones que he tenido con integrantes del gobierno, no solamente yo, en muchísimos medios y muchísimos análisis que se han dado, al preguntarle por qué no se ha impulsado con mayor fortaleza, digamos así, en crear muchos más lazos con América Latina durante estos casi 1000 días, desde la invasión que se van a cumplir la semana entrante. Hablan, pues obviamente es un país en guerra, las prioridades estaban en Washington, en Bruselas, en las grandes capitales de Europa, lo intentaron, pero obviamente no había la capacidad en ese momento. Ahora que si ese apoyo estadounidense se desvanece, encontramos la situación europea como la encontramos. ¿Qué papel pueden jugar esas relaciones y esa diplomacia y fortalecer lazos en América Latina, en una América Latina que obviamente muchos de sus líderes no son trumpistas ni están de acuerdo con ese nuevo gobierno que viene a Washington? No era que estuvieran de acuerdo con el anterior, pero obviamente se sienten muchos más alejados del nuevo. Es una pregunta muy interesante y creo que tú, Catalina, ya has respondido de alguna manera. Por ejemplo, como yo lo veo, ¿por qué Ucrania tiene que promover su postura en Latinoamérica? Porque estos países tienen unos lazos muy fuertes, primero con Estados Unidos. Eso nosotros sentimos en Chile y en Argentina. Lamentablemente no viajamos más al centro de América. Eh, Esto sí tiene implicación porque uh, en Estados Unidos, por ejemplo, la presencia informativa de países latinoamericanos es muy fuerte. La zona de Miami, Los Ángeles, allí son, también son votantes al final. Y lo que no siempre hicieran esta sugerencia, que Ucrania no tiene que cerrar su visión solamente al mundo europeo, anglosajón, digamos, porque en ese sentido nosotros vamos a perder la guerra de relato, perder la guerra de información global. Lo que me gusta que en Ucrania ven esta guerra de manera global. Los socios, que hay mucha gente en Ucrania que entiende por qué hay que hablar con Latinoamérica, porque este mundo es muy intercambiado. La postura de Argentina, la postura de Chile, de Brasil también, sí o sí va a tener repercusión con postura de Estados Unidos. Y al revés, la postura de Estados Unidos hacia esta guerra va a ser influencia sobre países latinoamericanos. Por eso nosotros no podemos dejarlo para que fluya de manera lógica, pero sí Ucrania tiene que interferir y comunicar con gobiernos y con socios latinoamericanos en ese sentido, no solamente para ganar votos en Naciones Unidas, porque Naciones Unidas son Naciones Unidas, no se trata sobre una influencia muy grande en esta guerra, pero también sobre para ganar
nuestra visión de esta guerra en Latinoamérica, porque ahí se ven de otro mundo. Nosotros desde Ucrania pensamos que somos centro del mundo y que todos tienen que preocuparse. No es así, hay que aceptarlo, que países latinoamericanos tienen sus problemas, sus cambios, sus gobiernos que viven otro mundo, otra agenda. Y en ese sentido, tenemos que entender y desarrollar eh, su entendimiento sobre Ucrania, porque esto es un juego a largo plazo, una guerra a largo plazo. Aunque un día tengamos este alto el fuego, esta, este conflicto bélico informativo entre Ucrania y Rusia va a durar por décadas adelante y dejar para que Rusia promueva sus ideas en países sudamericanos o América Central significa perder. Esto ya entendemos muy bien. Al final, Ucrania se abre al mundo y Latinoamérica es clave. Y yo repito, es clave también en comunicación con el mundo occidental, antes de todo con Estados Unidos. Carlos, y te quiero hacer la pregunta con vista desde el otro lado. O sea, ¿cómo crees que asumen desde, bueno, obviamente son muchos países y cada cual tiene sus prioridades y es bastante complejo de analizar, pero desde lo que ha sido la posición de la mayoría de los países en América Latina desde comenzado esta invasión, ahora con este cambio y este giro que va a que va a dar la guerra, porque obviamente algo va a pasar. Lo único que tenemos claro en este momento es que la situación al día de hoy no va a ser la misma, posiblemente en los próximos 2 o 3 meses, que van a haber cambios. Entonces, ¿cómo se pueden analizar desde muchos aspectos? Y podríamos hablar obviamente desde la diplomacia, desde el punto político, pero también desde el punto económico, si quieres, todo este cambio que puede haber en Ucrania. Ah, A ver, primero hay que romper una imagen y es la imagen de que América Latina es más o menos homogénea. Y yo creo que en los últimos 50 o 60 años la homogeneidad se ha deteriorado o realmente, digamos, fueron rutas distintas, entre otras porque es un conjunto de estados-nación que desde que se consolidaron en la segunda mitad del 19 han ido estableciendo rutas, relaciones, mecanismos completamente diferenciados y además con una presencia hegemónica subregional muy importante que es la de Brasil. Yo quiero recordar además que es que Brasil fue una monarquía durante todo el siglo XIX que siempre se sintió un imperio en sí misma y luego la independencia es una gracia, una heredad graciosa, y digo graciosa frente a las gracias de la monarquía que da, digamos, la monarquía a Brasil. Y esto es muy importante para entender el comportamiento de Brasil frente a los países hispánicos en América Latina. El segundo punto es que cuando se produce el ataque de Rusia sobre Ucrania, hay dos fenómenos que son completamente importantes. Uno de carácter geopolítico, y es que Estados Unidos se había descuidado fuertemente de la región en el periodo de la posguerra fría, hasta el punto de que había perdido grandes aliados. Las relaciones con México se habían vuelto muy tensas, incluso durante los gobiernos del PRI o del Partido Conservador del Partido de Alianza Nacional, o había descuidado de alguna manera la relación incluso con Argentina y la resurrección de cierto peronismo de izquierda representado por los Kirchner había llevado a una confrontación muy fuerte e incluso los gobiernos de Lula y de Dilma Rousseff habían planteado un debate muy importante con los Estados Unidos y Lula había iniciado una especie de búsqueda de autonomía global con respecto a Estados Unidos para no quedar siendo únicamente una especie de potencia hegemónica subregional, sino buscar una especie de reconocimiento de Estado con iniciativa global muy importante. De forma tal que al inicio de la guerra, uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la región era Colombia, y Colombia se ha vuelto quizás el centro de esa relación muy importante, y eso se ve entre otras en la relación que tuvieron en ese momento el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que era la canciller, y que condenaron sin ambigüedades el ataque de Rusia contra Ucrania, pero quizás fue el único caso junto con y esto es muy interesante,
el caso de Chile, donde el presidente Sebastián Piñera, un presidente conservador que tiene una continuidad de gobierno con el presidente Gabriel Boric, llegan a un acuerdo de mantener una posición política en contra de la invasión de Ucrania, en contra de establecer una crítica muy fuerte a Rusia. Y esto incluso es muy interesante porque en la oleada de gobiernos de izquierdas que aparecen en América Latina a partir de 2018, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en México, Gabriel Boric es como el sujeto aparte, como el sujeto distinto en esa tendencia de gobiernos de izquierda. Y hay, a mi madre de ver, hay como dos momentos distintos. Ese primer momento que está marcado por el inicio de la guerra, por una presión infructuosa del Departamento de Estado sobre los estados de América Latina para que condenen la guerra, y empezamos a ver posiciones ambiguas. Por ejemplo, en el caso de México hay una posición muy ambigua entre la estructura de la Cancillería y la posición del presidente López Obrador, donde López Obrador se declara neutral, quiero poner neutral subrayado y entre comillas, con respecto al conflicto en Ucrania. O el mismo Jair Bolsonaro, que siendo conservador, había ido a una visita una semana antes, a visita de Estado a Vladimir Putin en Moscú, y había demostrado que para Brasil eran más importantes sus nexos estratégicos con Rusia que la condena a la invasión a Ucrania, actitud que continuó con Lula y además se profundizó. Y esto, digamos, es supremamente clave. Y luego, con la llegada del gobierno, en el caso colombiano, de Gustavo Petro también subrayó una especie de posición de neutralidad frente a la guerra en Ucrania. Incluso durante la campaña presidencial, una expresión bastante que hizo carrera, bastante importante, fue cuando en algún momento a Petro se le pregunta en la campaña por la invasión rusa en Ucrania, y dice ni que Ucrania ni que ocho cuartos, la manera muy coloquial de decirlo al estilo colombiano. Y luego, durante la guerra, todo lo que llevamos de gobierno, Petro todo el tiempo ha dicho que la guerra en Ucrania es algo que está muy lejos, está en otra parte, etcétera, etcétera. Esto, digamos, desde el punto de vista geopolítico. Y aquí quisiera poner, dime. Y, no, y está muy lejos porque no me parece. O sea, realmente cómo afecta esa guerra a América Latina o a los Eso, diferentes países en pero su complejidad. ahí voy a dos cositas, pero no quisiera perder esto que Dale. es novelístico estando en la Fundación Gao, y es que para muchos Kiev era como una cosa extraña en otro mundo, otra cosa completamente perdida, casi que en las novelas. Incluso recuerdo al inicio de la guerra, muchos hablaban de novelas rusas, de novelas del siglo XIX, etcétera, como para hablar de Kiev, y era algo a veces parecía como muy fantástico. Ahora, la verdad es que la guerra en Ucrania ha afectado a América Latina de manera directa. Los precios de lo necesario para los cultivos, de los abonos, la maquinaria agrícola, la maquinaria en sectores alimenticios, una cierta compra de armamento. Y aquí coincido con lo que decía Alexander. Rusia ha tenido una relación muy estrecha con América Latina durante mucho tiempo, y en la posguerra fría reinició una venta de armamento muy importante, donde países como Argentina, Perú, Brasil, obviamente tienen una compra de armamento. Pero además hay que recordar que Rusia tiene un triángulo estratégico que además Vladimir Putin rehizo desde que llegó al poder con el primer viaje a Cuba en el año 2000, y ese triángulo estratégico que está entre Venezuela, Nicaragua y Cuba. Un triángulo estratégico muy importante que se ha ampliado además a Bolivia, y que le ha dado a Rusia un amplio apoyo en América Latina. Todo eso marca un primer momento, marcado además por la negativa del conjunto de los países de enviar los armamentos de origen ruso soviético a Ucrania para apoyar la defensa de Ucrania. Y hay un segundo momento que es muy interesante, que es la llegada al poder en Brasil de Lula da Silva, y la llegada de Javier Milei a Argentina. ¿Por qué es muy interesante? Desde mi punto de vista es muy interesante porque rompe esa especie de sentido de alejamiento y de supuesta neutralidad. Brasil alineándose con Rusia claramente, teniendo un protagonismo muy evidente en el Brexit y agenciando un plan de paz que se acerca o se parece mucho a los documentos que constan de las negociaciones iniciales, de la posición rusa en las negociaciones iniciales con Ucrania en los primeros 2 meses de guerra. Y Javier Milei desmarcándose completamente de la herencia peronista, tomando una posición a favor de Ucrania, en contra de Rusia, e incluso rompiendo
cualquier aspiración a pertenecer al Brexit. Y creo que eso marca toda una dinámica y una distancia con respecto a lo que ha sido, digamos, la percepción de la guerra en el contexto de América Latina y el posicionamiento de los gobiernos frente a esto. En el caso de Claudia Sheinbaum, que acaba de llegar al poder, creo que va a registrar un continuismo en la misma posición ambigua de López Obrador respecto a la guerra y obviamente buscando parecer neutral con respecto a Rusia. Alexander, ¿y tú que trabajas desde Ucrania mirando América Latina, España y esas relaciones, no solamente desde el campo político y diplomático, sino desde el sector energético, del sector agrícola, todo lo que tiene que ver con la economía? ¿Cómo ves tú que realmente esta guerra tiene ese impacto en América Latina, pero también cómo esas políticas, si es que tienen esas políticas diferentes en América Latina, tienen algún impacto en Ucrania, si las tienen? No estoy yo muy seguro. Primero que yo creo que no tienen en el nivel electoral. A mí me parece que cuando en América Latina produce un cambio del gobierno, Ucrania y Europa y seguridad en Europa del Este no es parte de agenda de candidatos en América Latina, pero en el caso de Milei fue un poco curioso porque no era así. Yo quiero también comentar las palabras de Carlos sobre estas personalidades de líderes de Sudamérica y de América Latina en general sobre esta guerra, porque yo tengo una visión que algunas posturas de líderes eran más posturas personales que posturas ideológicas. Eh, con Boric era su postura casi personal que después él influyó los élites chilenos para que un gobierno de izquierda sea a favor de defensa justa de Ucrania en esta guerra. Algo parecido pareció con Javier Milei. Para él, Ucrania también era un país desconocido. Para el final, Javier Milei es uno de los aliados más cercanos de Ucrania en la región. Y en ese sentido, me gustaría para que nosotros podamos tener una más buena relación personal con los demás líderes latinoamericanos. Y en este sentido, esta guerra podría influir a Latinoamérica directamente, porque esperando solamente la influencia desde el occidente sobre Latinoamérica no va a ayudarnos mucho. En el tema más de la influencia directa que sí ocurrió, nosotros tuvimos comunicación con el sector agropecuario de Argentina. Ellos nos comunicaron muy bien que perdieron contratos con Ucrania por la cerrada de puertos en Odessa y en la costa del Mar Negro. Había envíos de máquinas agrícolas, como comentó también Carlos, que ya no se puede hacer, no se puede enviar. Y se perdió esta cooperación económica antes de todo. Ya tenemos una influencia directa que ni América Latina, ni Argentina, ni Ucrania no pueden hacer comunicación económica en ese sentido. Más que yo también a veces, cuando hablo con socios latinoamericanos, antes de todo con argentinos y chilenos, se habla sobre un mundo multipolar, sobre que, por lo menos es un relato de Rusia, que el mundo tiene que ser multipolar, etcétera. Pero en ese sentido, Latinoamérica también lo apoya, pero quiere aislarse. O sea, queremos ser polos también de fuerza, como Brasil, por ejemplo, como Argentina, pero también queremos aislarnos de problemas mundiales y no nos preocupa mucho qué pasa en Europa, en Ucrania. No quieren aceptar muchas élites. Yo no quiero aceptar, yo no quiero apoyar esta narrativa que América Latina es homogénea, al revés, no es así. Pero nosotros enfrentamos en Chile y en Argentina una visión que el problema de Ucrania es problema de Ucrania y no es un problema global. Países latinoamericanos, de verdad, me parece que es una opción o una oportunidad para muchos de ellos a ser proactivos y no aislarse. Y también tomar decisiones crudas como ayudar a Ucrania con armamento, que muchos países podrían hacerlo. Ecuador, también Colombia. Yo recuerdo palabras de Petro que Colombia tiene mucho armamento soviético y ruso, pero el presidente Petro declaró que
Yo prefiero para que se convierta en chatarras, pero no para que no termine en el frente en Ucrania. Que, bueno, esta postura del gobierno y no podemos hacer nada con esto. Pero yo repito, es un momento para muchos gobiernos latinoamericanos a expresarse y ser más proactivos y por fin salir de esta realidad que Latinoamérica está desconectada de procesos globales como cosas europeas y guerra en Europa. Me parece que no debería ser así. Hay un factor aquí, Carlos, y que es interesante. O sea, esto no es un problema de nuestros países. La realidad es que, bueno, Colombia, para poner un ejemplo, hay miles, mil, no se sabe realmente la cifra, pero han pasado muchos colombianos por esta guerra. Del lado de Ucrania también lo han pasado brasileños, lo han pasado argentinos y más o menos de cada uno de los países, obviamente en menor número peruanos o ecuatorianos o mexicanos, pero ha habido una gran representación. Pero lo que estamos viendo también en los últimos meses es que también hay una gran promoción rusa para llevar a a latinoamericanos a pelear del lado ruso con unos sueldos grandes, atractivos, exmilitares. Entonces, para empezar, nuestros países terminan involucrados en esta guerra, pero también vemos que el impacto de lo que ha sido militarmente esta guerra, no solamente en estrategia, en la manera de los drones, en la manera de cómo va a exportar Rusia o a su poder militar, cómo va a influir en América Latina, todo eso realmente va a tener un gran impacto en nuestros países, humano y también estratégico y en la manera como van a estar conformados nuestros ejércitos y en las preparaciones. A ver, Catalina, aquí hay dos cosas. Yo quiero rescatar algo que decía Alexander ahora y es una cierta tendencia al aislacionismo en América Latina. Yo quisiera ser un poco más fuerte y decir que hay una especie de vocación de irrelevancia. Es decir, hay una especie de vocación de no ser relevantes a nivel global. Y en efecto, los planteados, yo creo que América Latina en realidad no está tan lejos de la guerra en Ucrania, está muy cerca. Los impactos económicos, los impactos empresariales, los impactos tecnológicos, la participación de exmilitares y expolicías en el conflicto de un lado y de otro, así como ha habido colombianos o argentinos, incluso mexicanos del lado del ejército ucraniano, también ha habido un número muy importante de cubanos o venezolanos o nicaragüenses Y, del lado ruso. y perdóname interrumpirte, ahora hay muchos colombianos peleando también del lado ruso. Sí, también ahora empiezan a haber muchos colombianos Ujú. del lado ruso y todo esto, digamos, marca y yo quiero insistir en algo, justo lo estaba revisando porque estoy terminando de escribir un segundo trabajo sobre la guerra en Ucrania y estaba revisando, por ejemplo, las posiciones de Neil Ferguson, de Timothy Garton Ash o de Margaret Macmillan sobre cómo hay una especie de alianza global que ya va caminando, ya no solamente tiene, digamos, a los aliados de Ucrania o de Rusia, que hemos visto del lado ucraniano, Europa Occidental, los Estados Unidos, Canadá, más Australia, más Japón, más Corea del Sur, o del lado de Rusia, Corea del Norte, Irán, China, etcétera, sino que aquí cuando empiezas a ver la conformación de fuerzas de otros países, en la condición que sea, o de contratistas militares, o de mercenarios, o de compromisarios ideológicos, como sea, ya empiezas a tener, digamos, un ámbito realmente muy amplio y muy grande y muy difícil de determinar o de cortar. Y obviamente eso tiene que ver también de cómo se mueven o no y cómo a veces hay ayudas silenciosas o compromisos silenciosos de ciertos estados o simplemente el no involucrarse el Estado frente a la decisión de los individuos de manera particular. Esto creo que trae para América Latina efectos muy claros. En el caso de la prensa en Colombia o en México o en Brasil lo hemos visto ya muy ampliamente con reportajes sobre quienes han muerto o quienes han regresado del frente de batalla a un lado o al otro y han dado fe de una guerra realmente muy fuerte, muy contundente. Yo quiero recordar las cifras que el Wall Street Journal dio a principios del mes de septiembre, que cifraban más de 1.100.000 muertos, las cifras iniciales de víctimas. Son cifras obviamente muy discutidas, muy debatidas, porque por ahora son parte de la información secreta del conflicto, pero que las estimaciones van sobre ese lado. Esto, digamos, tiene un aspecto humanitario, un aspecto humano, un aspecto bélico muy importante, pero como tú decías,
el hecho mismo de que América Latina tenga una vocación de irrelevancia, una vocación de, de aislacionismo frente a esta condición, hace que tampoco participa de alguna manera de los desarrollos tecnológicos que la guerra está teniendo o de la concepción estratégica de la guerra. Y esto obviamente genera una marginalización muy, muy directa frente a este asunto. Yo quiero recordar que además las grandes potencias están mirando no solo el campo de batalla, sino el desarrollo tecnológico de la guerra. Esta guerra está suponiendo quizás la mayor innovación tecnológica en términos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial a hoy, por encima de lo que fue la guerra Irán-Irak y el desarrollo de los misiles aéreos en esa guerra que fue realmente muy importante, o por encima de otras guerras que hemos visto en los últimos años. Esta es una de las guerras donde las potencias empiezan a sacar toda la tecnología, a mirar realmente qué tanto sirven o no sirven cierto tipo de armamentos, pero sobre todo hay dos fenómenos muy interesantes: los vehículos no tripulados y el papel de la inteligencia artificial. Y obviamente quienes hagan parte de las alianzas directas se benefician de los desarrollos muy directos sobre este mecanismo. Aquí entra en debate algo que decía Alexander ahora, que es el papel de las empresas norteamericanas y los grandes contratos, porque obviamente eso está teniendo un impacto absolutamente directo, no solo en reemplazar el material bélico que se está utilizando en el frente, sino en el desarrollo de nuevos materiales bélicos y nuevas condiciones. Entre otras, porque hemos visto la entrada masiva, por ejemplo, y esto es algo realmente muy interesante, de los drones iraníes o la entrada masiva de los misiles norcoreanos. Y habría que recordar que Norcorea ha tenido un programa prácticamente autónomo de desarrollo de misiles y de municiones por todas las restricciones que obviamente hay sobre Corea del Norte, y que en este caso pues está poniendo a prueba todo su material bélico y su capacidad. Esto, entre otras, explica que la guerra está prácticamente paralizada, con pequeñas ganancias rusas, pequeñas ganancias ucranianas, pero llevamos 2 años y medio de parálisis del frente de la guerra. Es decir, después de la gran contraofensiva ucraniana de 2022, la guerra está paralizada, y está paralizada porque estamos frente a la necesidad de un nuevo desarrollo tecnológico que permita desempatar el ámbito ofensivo o defensivo en la guerra, y que obviamente va a tener un impacto directo sobre los aliados que participen de cada frente de la guerra. Dale, yo creo que también hablar de esa guerra paralizada, y no sé si tenemos que entrar en las dos preguntas, me parece un poco peligroso para realmente entender cuál es la situación en el frente de batalla actualmente, y lo ha reiterado el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Sersky. Creo que desde el comienzo de la invasión este ha sido uno de los momentos más delicados de las ofensivas rusas. Todos los frentes están absolutamente en peligro, están avanzando muy lentamente, pero están avanzando a ritmos que no lo habían hecho solamente en los primeros meses de la invasión, y la presión no solamente está en esa región del sureste, conocida como el Donbass, sino que se está esperando una ofensiva nueva en el sur, en Zaporilla, y otro avance en Kursk para retomar esos territorios que fueron, que tienen el control Ucrania desde agosto. Como han dicho, no es para tenerlos para siempre, es simplemente como un proceso de negociación, y buscaban quitar fuerzas. Pero dicho esto, es importante las dos preguntas que hay, porque tenemos que ir cerrando desafortunadamente. Así que, Emanuel, sigue tú y nos cuentas cuáles son las preguntas, una para Alexander y otra para Carlos. Muchas gracias, Catalina. Y antes de hacerla, quisiera también invitar al público, a los asistentes, a que nos respondan, nos ayuden a responder una breve encuesta que aparecerá en este momento en sus pantallas. Esto para nosotros es de muchísima ayuda. Obviamente nos señala las oportunidades de mejora que tenemos para poder entregar mejores espacios para todos ustedes. Entonces, aquí en un segundo va a aparecer, son 3 preguntas solamente, y mientras ustedes la responden, tenemos una primera pregunta para Alexander, y tiene que ver con el estado de ánimo de la sociedad ucraniana. ¿Cómo ve él el estado de ánimo de la sociedad ucraniana, y si hay señales en ella que le permitan ver cómo los ucranianos imaginan el fin de esta invasión? Es una pregunta así que muchas veces es lógico. Muchas veces nos preguntan esto y yo creo que estado de ánimo depende muchísimo de lo que está pasando en el frente de batalla. Porque una guerra, la sociedad ucraniana necesita
algunas victorias pequeñas también, como la fue la operación de Kharkiv, liberación de Gerson, algunos ataques exitosos contra blancos rusos, igual que la entrada al territorio de provincia de Kursk, provocó un aumento de ánimo como que Ucrania sí puede jugar con, con algo así fuerte e importante, porque en la situación, como comentó Catalina, cuando Rusia avance poquito, pero avance, esto sí tiene una influencia sobre el estado de ánimo. Pero igualmente que yo no puedo decir que la sociedad ya está cansada de tal manera que quiere terminarlo por cualquier precio. Ucranianos no quieren aceptar compromiso territorial, eso lo puedo garantizar. Las encuestas de diferentes organismos sociológicos lo también apoyan, que el compromiso territorial no es algo que la sociedad ucraniana apoye. Sí hay dificultades y hay cierta incertidumbre, hay mucha crítica hacia la postura de los aliados, muchísima, y contra Estados Unidos, aunque nos apoyan, pero también hay mucha crítica porque no lo hacen más rápido, etcétera. Y yo diría que los ucranianos critican más a los aliados que a su propio gobierno, eh, que ya significa que nos preocupa esta guerra. No hay, la mayoría de la sociedad sí se preocupa muchísimo por esta guerra. Yo no veo alguna vida cotidiana con esto. La gente sí se acostumbró, pero igualmente que sigue con la postura diferente como en el inicio. Gracias, Alexander. Y la última para el profesor Carlos. ¿Qué tan cercana ve una consolidación de bloques de países con posturas contrarias que desemboque en una confrontación a mayor escala y que conecte los conflictos que hoy se están desarrollando alrededor del mundo? Pues creo que ya hay una conformación de bloques de países sobre la marcha. La pregunta o la duda, esa no me atrevo a responderla, y citaba ahora ahí todo un grupo de historiadores muy reconocidos que empiezan a decir que quizás estamos frente al inicio de una tercera guerra mundial, con una manera distinta a la primera y segunda guerra mundial. Y hay todo un debate alrededor de este asunto si esto va a desembocar en una guerra de gran calado. Yo personalmente creo que no es posible desconectar del todo lo que sucede en Medio Oriente con la guerra en Ucrania, con lo que sucede en Corea o Taiwán o el conflicto indo-pakistaní, por ejemplo, o los movimientos o el intento de movimiento de fronteras sobre el Báltico, sobre Polonia, sobre Finlandia. Creo que estamos en uno de esos momentos críticos realmente de la historia, donde adicionalmente, y aquí quiero recordar a un historiador nórdico, Odd Arne Westad, que hace poco planteaba que estamos caminando como sonámbulos, como en la Primera Guerra Mundial, y retornaba a una serie de trabajos que comparaban la rivalidad anglo-alemana entre 1860 y 1914. Todo pareciera ser que estamos frente a esa rivalidad y por eso decía en mi primera respuesta a la pregunta de Catalina que dependiendo de cómo Donald Trump asuma este asunto, vamos caminando más aceleradamente o no. Creo que sería un error pensar que se puede resolver el problema ucraniano sin mirar todo el panorama estratégico que esto implica o que esto conlleva, pero no es que estuviéramos mucho mejor con los demócratas, y Alexander lo decía ahora desde el punto de vista ucraniano, y es que los demócratas entraron en cierta parálisis, mucha de la ayuda militar llegó tarde, mucha de la ayuda económica llegó cuando ya no era, y luego ha habido una limitación que ahora la verdad en términos tácticos es incomprensible para el uso de ciertos armamentos que podrían haber desanimado en cierto momento clave de las contraofensivas ucranianas a los rusos y haber resuelto quizás en el campo de batalla lo que ahora se vuelve mucho más complicado. Lo que sí creo es que, y quiero insistir en esto, la presencia de tropas norcoreanas ya en Ucrania, ya no a nombre individual, como decíamos en el caso de América Latina, de individuos que se involucran en la guerra, sino a través de un tratado oficial de defensa mutua entre Corea del Norte y la Federación Rusa y el apoyo directo de Irán y de China.
pues, traen obviamente una consecuencia realmente muy seria y muy directa y pues ponen aprietos realmente relevantes a Europa y pone en duda si Estados Unidos está pensando estratégicamente su prevalencia como gran potencia global. Profesor, muchísimas gracias y bueno, ya prácticamente en la hora de esa sesión, queremos agradecerles a todos por su participación, por su presencia. Esta ha sido la tercera y última sesión del ciclo de seminarios Periodismo en el Frente, la complejidad de contar la invasión rusa a Ucrania. Fueron 3 sesiones en las que pudimos explorar los orígenes de ese conflicto, analizar diversas estrategias de desinformación e imaginar a la luz de los hechos posibles desenlaces para esta invasión. Ustedes podrán volver a visitar estas sesiones en el YouTube, en el canal de YouTube de la Fundación GAO. Y bueno, esperamos que este espacio haya sido de mucho valor, que haya aportado luz a un tema bastante complejo que tiene un impacto global prácticamente desmedido, podríamos decir, y más allá con los recientes cambios de política occidental. Entonces, muchísimas gracias, Catalina, Alexander, profesor Carlos. Los invitamos a seguir, obviamente, a todos conectados a los canales de conversación de la Fundación GAO. Por allí, obviamente, seguiremos compartiendo toda la oferta formativa. A todos y todas, un gran resto de día. Gracias. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación GAO. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio GAO. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival GAO. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro GAO. A partir del legado de GAO promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación GAO. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.